Buenas noches, queridos compañeros. Como dice el señor Ratingo, hay que tener un poco de paciencia, pero yo creo que ya debemos empezar. Bueno, el curso está dividido en cuatro secciones, lo he dividido en cuatro secciones y primero, por favor, ya dejen de subir imágenes de otros amplificadores que posteriormente utilizaremos este mismo grupo para tratar cualquier asunto sobre estructuras de amplificadores de las que estudiemos ahora. Bueno, entonces vamos a empezar. Para empezar, voy a dar a conocer las bases teóricas muy básicas que necesitamos para poder analizar cualquier tipo de amplificador. Eso quiere decir que primero vamos a conocer las clases de amplificadores, la clase A, la clase B y la clase C. Posteriormente tomaremos un estudio sobre la clase AB. Empecemos con la clase A. Como podrán observar, el amplificador, el diagrama presentado es teórico, lógicamente que no dista mucho de ser un circuito práctico. En este tipo de circuito clase A, el transistor se polariza de tal manera que pueda reaccionar a toda la expulsión de la señal. En síntesis, el cálculo de las resistencias de base se efectúa para que en el colector obtengamos más o menos la mitad de la fuente de la tensión de alimentación del circuito. Con eso garantizamos que el amplificador reproduzca fielmente todo el rango de frecuencias que tiene en su base de entrada. Cualquier pregunta, ahora es el momento. Bueno, quiero aclararles de que los que ya tienen mayores conocimientos tengan un poco más de paciencia porque este taller está dedicado más que todo a los que no tienen mucho conocimiento sobre amplificadores. Es absolutamente necesario que se conozcan todas las estructuras básicas, porque si no conocemos lo básico es imposible que podamos entender lo que es avanzado. Pasemos la siguiente configuración, que es el amplificador clase B. En este sistema, la polarización de base se efectúa de tal forma que el transistor queda polarizado casi al borde de entrar en estado de corte. Entonces, eso quiere decir que para que el transistor produzca algún tipo de reacción o amplificación, la señal debe superar ese estado de corte, de casi corte que tiene el amplificador. Es por esa razón de que solamente reacciona a los medios ciclos de la señal. En lo que respecta a cuántas clases de amplificadores que hay, comercialmente, y yo sé que muchos no les va a caer, solamente existe la clase AB, la clase A y la clase D. La clase G es un derivado de la clase AB, la clase H es derivado de la clase AB. Ya después se van a dar cuenta cómo es todo. Les aseguro que una vez terminando este taller, sí o sí van a ver cualquier diagrama, cualquier circuito y lo van a entender a la perfección. Y aquí ya se acabó la brujería. Bueno, analicen y para que pasemos a la siguiente clase. Bueno, esta es la clase C. Esta clase C solamente se utiliza en sistemas de conmutación, sistemas digitales y sistemas de amplificación de radiofrecuencia, cosa que aquí, digamos, sale del contexto, pero lo muestro para que se den cuenta que existe una clase denominada C. No merece más comentario. Estoy volviendo a colocar la imagen del amplificador clase A porque es necesario que recordemos cómo trabaja el clase A. Por favor, quisiera que cualquiera me responda por escrito cómo funciona un clase A o cuáles son las características del clase A. Me equivoqué de grupo, qué tarado. Bueno, en el audio que se fue para el otro grupo decía lo siguiente. Como quiera que un amplificador clase B que ha sido diseñado específicamente para trabajar con dos transistores complementarios, en este caso un PNP y un NPN, y se nos generaba un problema de que en la onda reproducida tenemos un vacío de 1.4 voltios a causa de los 700 milivoltios que cada transistor necesita para entrar en estado de conducción. Vuelvo a decir, los genios lograron inventar un sistema simple para paliar ese problema. Ese sistema basa en dos diodos en serie. Como sabemos, cada diodo tiene una caída de tensión de 700 milivoltios, con lo que en dos diodos tenemos los 1.4 voltios que necesitamos para crearnos la ventana de polarización AB. En teoría, con esto, este amplificador debería reproducir fielmente la señal de entrada. Bueno, en esta otra imagen que les estoy subiendo, lamentablemente nada es perfecto en esta vida.
Al colocar los dos diodos o un diodo más una resistencia para crearnos la ventana de polarización AB entre los dos transistores complementarios, se nos genera otra distorsión que se llama distorsión de crossover, que realmente es la que menos tienen en cuenta muchos armadores o muchos diseñadores y es la que más problemas nos llega a traer, nos llega a dar un sonido casi metálico hay veces. Esa distorsión que de crossover es por por los diodos que se colocan ahí. Para eliminar prácticamente esta distorsión, se utiliza un arreglo de resistencias, incluyendo un sistema que se llama bootstrap o bootstrapping. Entonces, esa es la forma de paliar ese problemita que tenemos. Con un buen diseño de las resistencias de polarización del transistor superior, podemos minimizar casi a cero la distorsión de crossover. Bueno, queridos colegas, como les dije, esto iba a ser rápido. Ya pasamos toda la base teórica, ya hasta este momento si vuelven a escuchar los audios, hagan pequeños análisis de las imágenes, se van a dar cuenta ya las clases que existen. En realidad, en realidad prácticamente existen en amplificadores lineales, existen la clase A, B y C. Vamos a pasar hasta a analizar un circuito real, un circuito práctico comercial de antaño, pero sigue vigente aún en los circuitos integrados. Cualquier pregunta que tengan es ahora para que, o comentario para que pasemos a analizar este circuito. Este circuito es bastante sencillo, pero es la base a lo que vamos a llegar porque posteriormente de analizar este circuito de salida complementaria común pasaremos al de salida cuasi complementaria e inmediatamente después de conocer todos sus componentes pasaremos a los amplificadores con entrada diferencial que son los amplificadores de potencia grandes ya que es lo que nos interesa. Pero se habrán dado Created cuenta with free que sin version for tener una buena non-commercial base use. bueno, vamos a ver, ya presentado el amplificador anterior del circuito, sobre el mismo diagrama vamos a estudiarlo. Se darán cuenta que en el ingreso tenemos un amplificador clase A que reproduce toda la excursión de la señal, o sea, ambos semiciclos, tanto positivo como negativo. Este amplificador clase A es el que drivea a los transistores complementarios. Este es el meollo de todos los amplificadores actuales que hay, tanto de simetría complementaria, perdón, tanto los de entrada diferencial simple como los doble diferencial o los que o los entrada diferencial que son con circuito integrado de amplificador operacional. Fíjense bien en la estructura de esto porque es repetitiva en todos los amplificadores lineales. Aquí podemos ver que la salida o sea, la carga del colector del amplificador clase A que tenemos a la entrada ataca directamente las bases de los amplificadores clase B complementarios que tenemos. Directamente el acoplo es directo, por lo tanto no hay pérdida ni distorsión de ningún tipo en este lugar aparte de crossover. Obviando el error de dibujo que tuve con el transistor porque está en un lugar más abajo de donde debería estar en realidad, vamos a continuar, no afecta en nada. Este capacitor misterioso que vemos ahí, un filtro, es el filtro de bootstrapping. ¿Para qué se utiliza esto? Como sabemos que un amplificador no tenemos un rendimiento, el máximo que podemos esperar de un amplificador es un rendimiento de un 75% en el mejor de los casos, un 80% si uno es un amplificador de calidad y está muy bien ajustado. Para lograr o no para lograr, para tratar de lograr una mayor excursión de la señal, es que los ingenieros, los genios, crearon este sistema que se llama bootstrapping. Este capacitor, aparte de formar parte del desacoplo de la resistencia de polarización de las bases del transistor superior, nos sirve como una bomba de carga, es decir, trabaja casi como en un inversor de transistores cuando se utiliza Created capacitores y with diodos free para version doblar for la tensión. non-commercial use. Esa tensión es la que hace el famoso bootstrap. En la práctica no existe un amplificador que no sea realimentado. Inclusive los clase D, que son PWM o digitales, son amplificadores en base a realimentación. Eso lo hacen para disminuir el rechazo en modo común, que posteriormente vamos a ver qué significa eso. Aquí tenemos una realimentación mediante una resistencia que se toma directamente de la salida del amplificador y va a polarizar la base. Al mismo tiempo que sirve como el ramal bajo de polarización de base, nos sirve como realimentación, ya que está en serie con los 8 ohmios del parlante de salida. Denle una pequeña analizadita, véanlo. Este amplificador que estamos presentando ahora es el mismo amplificador de hace rato, lógicamente que está mejorado, tiene algunas mejoras, pequeñas mejoras si lo comparan. Este amplificador, este sistema se llama amplificador de simetría cuasi complementaria. ¿Por qué razón?
Aparte de los transistores complementarios del par complementario que trabaja en clase AB en la salida, tenemos conectados dos transistores más que son de la misma polaridad, en este caso son dos PNP. Esa es la causa de que se llame amplificador de salida cuasi complementaria. No vamos a entrar en análisis de este circuito, ¿por qué? Porque es prácticamente lo mismo. La única diferencia que se tiene es la salida que tenemos aquí, unos transistores conectados extra que lo que nos logra dar una mayor potencia. Una pregunta, si me permitís. ¿Qué niveles de valor son los recomendados para esos condensadores? Porque yo he visto redes de Bootstrap que trabajan con 470 microfaradios en unas ocasiones y en otras con 100. El valor del capacitor de bootstrap depende mucho del voltaje que vamos a trabajar o hasta qué tanto queramos reforzar la salida. Muchas veces, digamos, un capacitor de 470 es exagerado. En realidad no debería pasar de los 100 microfaradios. Generalmente vas a ver está entre los 22 microfaradios y 47 microfaradios en casi todos los amplificadores sencillos. Puedes fijarte en cualquier diagrama. Puede ser que haya de 470 microfaradios o porque hay muchos tipos de estructuras y generalmente depende del diseñador, pero 470 microfaradios es mucha la capacidad y el tiempo de reacción será demasiado, por lo tanto no se logrará un bootstrap verdadero ahí. Bueno, ya se van saliendo otros más, pero como dije, esto es para los que todavía no tienen mucho conocimiento sobre amplificadores. Vamos a pasar a analizar ahora un amplificador clásico con entrada diferencial que actualmente se produce y se utiliza casi en todos los circuitos actuales de amplificadores lineales. Todas las resistencias son normales. Antiguamente en la red de polarización para lograr el espacio AB se utilizaba un termistor para la compensación de temperatura, un NTC. En la actualidad utilizan los mismos diodos, ya que un diodo tiene una caída lineal dependiendo del calor aplicado. Bueno, queridos colegas, desde este momento ya hay que poner más atención porque ya estos son los amplificadores de potencia reales que hay. Lo que hemos pasado hasta este momento han sido puro amplificadores chicos, amplificadores teóricos para tener una base. Con la base que ya podemos tener, podemos pasar ahora al análisis de este sistema. Vamos a empezar con analizando la entrada diferencial de un amplificador lineal. Esta entrada diferencial se utiliza prácticamente en todos los amplificadores. Hay algunos que vienen la entrada doble diferencial y hay algunos que tienen la entrada diferencial utilizando la entrada diferencial de un amplificador operacional. En realidad el trabajo es lo mismo. Tenemos una entrada diferencial. ¿Por qué? Porque aquí podemos controlar la realimentación o la contrarreacción. Analicen bien el circuito, véanlo. En esta imagen que subí, se van a dar cuenta que en el anterior la polarización de los emisores del par diferencial es efectuada por un simple resistor. En este caso la polarización se efectúa mediante un generador de corriente. Este circuito que está encerrado dentro del círculo azul se denomina generador de corriente. El trabajo de esto es que el transistor genera una corriente programada por la resistencia que está en base. Los dos diodos son los limitadores de tensión prácticamente para esto. Las ventajas que se tienen trabajar con un generador de corriente es que ya no tenemos tanto problema al momento de elegir los transistores de entrada y eso nos va a proporcionar una mejor simetría. Claro, bro, el asunto es simple. Al estar una entrada diferencial alimentada por o sea, con una simple resistencia, tenemos un problema de asimetrías. Eso quiere decir que como los dos transistores de entrada no son idénticos, no son similares, se genera una cierta asimetría que eso genera un cierto ruido. En este caso, al tener un generador de corriente, evitamos esa asimetría. Te explicaría de una forma más clara. Quiere decir que en un momento dado, por la simetría que tiene la entrada diferencial, un transistor conduce más que el otro. Entonces, en este caso pasa de que el voltaje que tendremos en el nodo de la resistencia y los emisores va a variar grandemente. Pero con un generador de corriente, ¿ya? La corriente variará, no el voltaje. Con un generador de corriente se mantendrá prácticamente estable. Es por eso, porque el generador de corriente mantiene la estabilidad en casi cualquier rango de voltaje o casi cualquier rango de carga. Es por eso que se utiliza en circuitos de alta fidelidad. Y no sé si has visto que algunas veces que se utiliza en el sistema de carga de un temporizador 555. ¿Por qué?
porque eso nos da una respuesta lineal. Eso es una ventaja que tiene el generador de corriente, es por eso que se utiliza. Bueno, ahora si comparamos esta figura que subí con la original del amplificador y diferencial teórico, donde la resistencia de carga de la resistencia de colector de carga de los transistores diferenciales eran simples resistencias comunes. Generalmente se utiliza así en la mayor parte de los amplificadores, un tanto por economía y otro tanto ya por costumbre prácticamente. Solamente en los amplificadores de alta fidelidad es que se utiliza este sistema de polarización de resistencia de carga de los colectores que se llama espejo de corriente. El, el circuito con dos transistores que tenemos encerrados con el círculo rojo, ese circuito hace lo siguiente: trabaja como un generador de corriente, pero el transistor que está en oposición refleja la corriente generada por uno. Eso quiere decir que la corriente generada en cada colector será siempre igual, o sea, casi igual. En la práctica no podemos obtener igualdades, pero tendrá un mejor rendimiento. Y esto se utiliza, como les dije, en amplificadores de alta fidelidad. Esto nos ayuda harto, mucho a la linealidad de la entrada diferencial. Tienes razón, Omar. Generalmente, bueno, antiguamente se utilizaban transistores diferenciales. El par diferencial venía en una sola cápsula.